pedirles que luego de terminada la conferencia, la ceremonia, este acto, podamos con los medios de información llevar a cabo en la segunda parte la sesión de preguntas y respuestas, teniendo de invitados a personajes tan importantes, mujeres y hombres de esta organización, para que también sean testigos de cómo se garantiza en nuestro país, en México, el derecho a la información. Entonces, comenzamos. Yo tomo mi lugar. Tiene la palabra la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas. Muy buenos días a todos, a todas, señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, secretaria María Luisa Albores, querida Marina Arismendi, Luis Felipe López Calva, señor Marcelo Ebrard, canciller, ministras, ministros, altas autoridades, representantes del cuerpo diplomático, querido Antonio Molpeceres, representante residente del Sistema de Naciones Unidas, colegas de Naciones Unidas, amigas y amigos, amigas todos. Nos reunimos hoy en este edificio centenario, que es pieza enorme de la historia de este país y de la patria que compartimos. Estas paredes monumentales han sido testigos de casi 500 años de trayecto a través de a veces luminoso, a veces trágico, de este pueblo generoso y cálido, mi pueblo. Gracias, señor presidente, por abrirnos las puertas. Esta historia viva de México, porque en este majestuoso Palacio Nacional nos damos cita para compartir entre 28 naciones de América Latina y el Caribe que vienen a escuchar la voluntad transformadora de este tiempo mexicano y la nueva relevancia que México está dando a la política de bienestar, con programas integrales que convierten a las personas en sujetos de derecho, que son participativos, integrales, progresivos, que alcanzan a 23 millones de personas, como nos dijo ayer nuestra querida secretaria. Agradezco a su pueblo, al Gobierno de México, por el trabajo vertido por esta secretaría y su equipo en la organización de esta tercera conferencia regional de desarrollo social que hacemos en conjunto con el PNUD, que aquí nos acompaña. México toma la presidencia, señor presidente, por 2 años más, y yo quiero agradecerle a Marina Arismendi porque hizo 2 años de un gran liderazgo el Uruguay bajo la coordinación de Marina. Quiero extender nuestra gratitud a todas las delegaciones que viajaron largamente y quiero en verdad reconocer sobre todo a las del Caribe porque les cuesta mucho llegar en medio de tanto huracán, esa es la verdad. Digo, no es por nada, ¿verdad? 28 países han dicho hoy presente, una muestra emocionante de la pertinencia y voluntad colectiva por acelerar el paso hacia el logro del bienestar social universal y igualitario. Porque hay una urgencia, de sacar a 184 millones de latinoamericanos y caribeños de la pobreza y de la desigualdad. Y todos los que estamos aquí estamos buscando, señor presidente, una nueva generación de políticas sociales que sea más transversal, que sea más universal, que sea garante de derechos y que además se funde en un principio que compartimos y que le hemos escuchado a usted varias veces: por el bien de todos, primero los pobres. Amigos y amigas, México cambió con voluntad humanista que empeña creatividad, búsquedas originales y que no se limita a repetir y que se atreve porque entiende que la pobreza y la desigualdad no es un problema de aritmética, porque por el bien de todos, primero los pobres, tenemos que reconocer la dura realidad de nuestra región, porque en nuestra región la pobreza tiene cara de niño, tiene cara de mujer, de joven, de pueblo indígena, de trabajadores. Entonces, por el bien de todos, primero ellos. En un país multicultural como este, como usted lo ha puesto en alto, la lista siempre es abundante de prioridades, es cierto, pero hay que poner primero a los pueblos indígenas.
y el reconocimiento del derecho a su autodeterminación, a la preservación de sus territorios, de sus saberes, de su cultura, su biodiversidad. ¿Cómo no decir que nuestros esfuerzos tienen que reconocer también el ciclo de vida, comenzando por los niños, pero también los adultos mayores? ¿Cómo no subrayar con la misma urgencia las necesidades de nuestros jóvenes, que han sido un hilo conductor de sus programas, señor presidente? Y ahí yo felicito a Luisa María Alcalde por la implementación de Jóvenes Construyendo Futuro. Estamos convencidos, y su gobierno ha dado testimonio concreto de ello, que la igualdad, que situar a la igualdad en el centro, implica una ruptura con el paradigma económico que ha prevalecido en las últimas décadas. Y hay que romper con una herencia de 5 siglos, de privilegios. Y este cambio tiene una sincronía con una acumulación de demandas que lleva a recomponer el mapa político. Seamos claros, hablar de igualdad implica difundir a lo ancho y a lo largo de la estructura productiva y las plenas oportunidades laborales y el acceso universal a la protección social. Ustedes lo han dicho, el empleo con derechos es la llave maestra para superar la desigualdad. Una nueva generación de políticas sociales que ustedes han puesto en marcha ha dicho que se requiere la transversalización de las acciones. Ayer analizábamos los 12 programas que ustedes han puesto en marcha y que trascienden fronteras y territorios y que realmente hoy alcanzan a todos. La igualdad social y el dinamismo económico no están reñidos entre sí. La desigualdad es ineficiente, conspira, traba el desarrollo y es una barrera a la erradicación de la pobreza, al ejercicio de la libertad y la emancipación de las personas. La igualdad es una condición necesaria para desmantelar privilegios. Lo que pasa es que los indicadores en nuestra región, la verdad es que no son muy auspiciosos. Se logró disminuir la desigualdad y la pobreza entre 2002 y 2015 a un ritmo muy importante, gracias a políticas laborales y sociales progresistas, ¿verdad, Marina? Y Brasil así lo demuestra también. Y sin embargo, desde el 2015 esto se detuvo, esto se estancó. Y por lo tanto, hoy en el 2017 estamos ante el 30% de las personas en situación de pobreza y 10% en pobreza extrema. O sea, 62 millones de personas en pobreza extrema. Esa es nuestra tarea por delante. Amigos y amigas, el que ha caminado los pueblos conoce la huella social del modelo neoliberal en términos de vulneración de derechos, persistencia de pobreza y desigualdad. Por eso es tan importante acercar las acciones al territorio e invertir en mujeres, en jóvenes, en pueblos indígenas, sin abandonar, por cierto, a las personas con discapacidad ni a los adultos mayores. Pero por otra parte, también es necesario y se vuelve más evidente, porque nuestros pueblos lo entienden muy bien, los necesarios vínculos entre las políticas ambientales y las sociales. La evidencia es contundente. Basta observar la ocurrencia de desastres y el cambio climático que ha ocurrido en los países del Caribe, Bahamas, prácticamente destruido recientemente. Por eso decimos con convicción, el Caribe primero. Son nuestros hermanos menores y los que más apoyo necesitan en la región. Presidente, sé que la dimensión ambiental y ecológica no le es ajena. Valoramos que en ella se encuentra el impulso que ha dado usted a programas como Sembrando Vida. Lo vemos como un corredor forestal urgente para proteger el trópico, para proteger a nuestras selvas y regenerar esa fantástica diversidad del sureste mexicano. Programas que ahora están alcanzando a Centroamérica también. Y por cierto, actuar sobre la huella social y ambiental demanda un fortalecimiento del multilateralismo. Y esto, señor presidente, lo dijo el propio canciller la semana pasada en Nueva York, un multilateralismo eficaz, como el que estamos tratando de aplicar gracias a usted y a los países de Centroamérica en el Plan de Desarrollo Integral para Salvador, Guatemala, Honduras y México, con la convicción de que la consolidación de sociedades más justas, igualitarias y sostenibles es un imperativo para que la migración sea una opción y no una obligación. Pero necesitamos cambiar la conversación. Necesitamos combatir el enojo, el desencanto, la vulnerabilidad de los jóvenes ante la seducción del delito, la ilegalidad y la migración.
Necesitamos apoyar la igualdad de género. Esto requiere un mejor Estado. Se trata de traer a la política de vuelta, que responda a los desafíos de la continuidad y la ruptura. De ahí la importancia de recolocar el desarrollo de otra manera, desde la periferia, con rebelión contra el pensamiento céntrico. Señor presidente, el esfuerzo por construir el bienestar, por apuntalar el desarrollo social, es un esfuerzo que tiene rostros concretos, personas. Y la historia nos lo ha demostrado tantas veces, cómo reconocer la potencia transformadora de algunas personas que han sabido ser los rostros del cambio. Permítanme ilustrar con una breve historia, muy breve historia. Y es que hace 166 años, un hombre sencillo, con marcados rasgos indígenas, tributo de su estirpe zapoteca, desembarcaba penosamente de un buque mercante en el puerto de Acapulco. Su estado era penoso. Durante las últimas semanas de su periplo había sobrevivido gracias a la generosidad de los marineros, conmovidos por la dignidad de este pobre pasajero. Al llegar a Acapulco, nuestro viajero llega al cuartel general de la rebelión que intentaba terminar con el gobierno de Santa Anna, el que a estas alturas ya había perdido la mitad del territorio. Sucio y en harapos, se presentó con el coronel Diego Álvarez y le dijo: sabiendo que aquí se pelea por la libertad, he venido a ver en qué puedo ser útil. Diego Álvarez le presentó a su padre, cacique de Guerrero, que al escucharlo le dijo: ¿este indio de mediana edad sabe leer y escribir? Dijo: sí. Entonces lo utilizó en la Secretaría del Movimiento. Varios días después llegó una carta dirigida al licenciado Benito Juárez. Y entonces aquí dijo el señor Diego Álvarez al secretario, vestido del calzón de manta: oiga, ¿es usted licenciado? Sí, señor. ¿No fue acaso usted el gobernador de Oaxaca? Sí, señor. ¿Y por qué no me lo había dicho?, exclamó Álvarez, sofocado de vergüenza. ¿Para qué? ¿Qué tiene de particular?, respondió con transparencia este hombre excepcional. Juárez, el mismo que aprendió el castellano en su adolescencia, el que fue el primer abogado titulado en su estado y luego gobernador, el que en 1858 sería el primer presidente indígena de América Latina y el mejor mandatario que registre la historia de la patria. Modestia, austeridad, coherencia, convicción y voluntad son esos atributos de Juárez que imprimió el carácter de la República que ayudó a parir. Esta es la casa, señor presidente, que hoy usted nos abre generosamente, porque fue la casa de este coloso de la historia. Y en estos pasillos, hombres y mujeres de esta estatura han imaginado caminos a una sociedad de progreso. Y ahí está Juárez, cuando entramos, recordándonos que en nuestro origen, en nuestra semilla, no está inscrito el destino de la miseria y la desigualdad, que podemos cambiar el presente, que podemos cambiar el futuro, y eso es a lo que yo los convoco. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra la ingeniera María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar y nueva presidenta de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sé que a algunos nos preguntaban que si era el horario correcto a las 7 de la mañana. Decirles que tenemos un presidente que desde las 5:30 de la mañana está listo para empezar su día. Entonces, eso se debe a que el día de hoy estemos acá reunidas y reunidos. Con su permiso. Señora Alicia Bárcenas Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Al señor Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A la señora Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social de Uruguay. Al señor Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México. Y a todas y todos ustedes que hoy se dan cita, muchas gracias.
compañeras y compañeros, ministras y ministros de Desarrollo Social de los diversos países de nuestro continente. El día de hoy inauguramos formalmente la tercera reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Queremos que estos días nos sirvan para conocernos y reconocernos en las experiencias de América Latina, para construir países más justos, fronteras más humanas, que permitan a sus habitantes tener una vida digna, una vida buena. Porque necesitamos realizar alianzas con los países amigos de la región para que, además de lograr construir un país menos desigual y más justo para todas y todos los mexicanos, también podamos consagrar la igualdad como un principio en toda la región. Queremos que esta conferencia sea un espacio de diálogo y encuentro entre los gobiernos de la región para construir modelos alternativos de desarrollo para los pueblos de nuestros países, y que juntos logremos superar los principales retos de la región: la pobreza, la desigualdad, las brechas en el desarrollo, la falta de salud y seguridad social, el déficit en infraestructura, la violencia y los efectos de la degradación ambiental. Hemos aceptado la presidencia de esta conferencia porque estamos convencidas y convencidos que para lograr que las y los mexicanos puedan tener una vida digna con bienestar y tranquilidad, debemos adoptar modelos de desarrollo que tengan en el centro a las personas, que tengan una mirada distinta de las obligaciones que los gobiernos tienen con las personas adultas mayores, con las personas con alguna discapacidad, las madres que trabajan, las y los jóvenes que quieren incorporarse en algún trabajo. Y también que de manera valiente reconozcan y comiencen a saldar la deuda histórica de los gobiernos latinoamericanos y caribeños que tenemos con nuestros pueblos indígenas. La región necesita que el reclamo de justicia social se escuche en la región de América Latina y el Caribe, que los gobiernos latinoamericanos construyan estados de bienestar y dejen atrás las políticas que agotaron nuestras economías y marginaron a los más vulnerables y degradaron a nuestro medio ambiente. México está de vuelta. México regresa al sur. Y de la mano de los países de América Latina y el Caribe impulsaremos una agenda de desarrollo sostenible donde las políticas se hagan derechos, que la ruta sea la igualdad y donde no dejemos a nadie afuera ni a nadie atrás, porque por el bien de México, por el bien de nuestros pueblos, primero los pobres, como lo dice nuestro presidente. Gracias. Ahora escuchemos a la señora Mariana Arismendi Dubinsky, ministra de Desarrollo Rural de la República Oriental del Uruguay. Estimado ciudadano presidente, queridos amigos y amigas, colegas, compañeros y compañeras, nunca pensé que iba a tener la oportunidad desde un micrófono en México agradecer a todo el pueblo mexicano que fue albergue, que fue asilo, que fue familia, que fue hogar y protección para miles y miles de uruguayos en la época negra de la dictadura. México, desde su embajada en aquel momento, con un inolvidable embajador que tuvo el coraje de abrir las puertas de la embajada para todos los que eran perseguidos por defender la libertad, por defender la democracia y la justicia social. Y luego el país recogió y acogió, como decíamos, a miles y miles de nuestros compatriotas. Muchos están hoy todavía aquí con su doble corazón, su doble nacionalidad. Muchas gracias. Por lo tanto, es un honor muy grande tener la posibilidad en esta instancia de partir del momento en el cual nosotros, durante 2 años, Uruguay estuvo presidiendo la Conferencia de Desarrollo Social, instancia importantísima dentro de la CEPAL, esa CEPAL que
para nosotros también tiene una huella histórica, porque muchos y muchas de nuestros hoy destacados economistas y otros que ya no están, les decíamos los cepalinos, fueron muchos de los que trazaron en su momento ideas transformadoras, nuevas propuestas, que también hoy son compañeros de ruta, son compañeras que trabajan junto con nosotros. Por lo tanto, el pasar de la presidencia a México es un doble honor y es un compromiso. Es el compromiso de todo el apoyo, estimada María Luisa. Es el compromiso de que todo aquello que hemos podido acumular en experiencia está a disposición. Que todo lo que pudimos hacer bien y todo lo que pudimos hacer mal, por lo menos para que humildemente no cometan los mismos errores que nosotros. Cometerán otros quizá. Nosotros realmente el poder trabajar con esta agenda regional que tiene sus logros, que tiene sus nuevas oportunidades y sus nuevas transformaciones, pero que tiene también, como lo plantea el material, sus nudos críticos, aquellas cosas que hoy tenemos la posibilidad de plantearnos como nudos críticos porque antes hicimos otras cosas. Yo quiero contarles, yo estoy aquí como presidenta de la conferencia, pronto expresidenta de la conferencia, pero en realidad también no dejo de ser de lado mi condición de uruguaya y mi condición de ministra de Desarrollo Social. Y en el año 2005 empezamos un camino. Empezamos un camino en ese momento con lo que nosotros llamamos el primer gobierno, y ese primer gobierno fue a su vez para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social el nacimiento del Ministerio de Desarrollo Social. Fue parte de la transformación del Estado, de ese Estado y de ese gobierno que necesitaba cambiar la mirada, necesitaba cambiar el objeto y el sujeto de sus acciones, y para eso nace el Ministerio de Desarrollo Social. Pero nace en un conjunto de transformaciones profundas. Nace en medio de una reforma tributaria, y siempre digo, cuando me dicen las políticas sociales del MIDE, yo digo, ¿cuáles son las políticas sociales? Y empiezo por la reforma tributaria, porque como decía nuestro presidente en aquel entonces y nuestro actual presidente, que paguen más los que tienen más y que paguen menos los que tienen menos. Eso fue lo que orientó el Sistema Nacional Integrado de Salud, el sistema educativo y la transformación, los consejos de salario, la negociación colectiva, el hecho de que trabajadores, gobierno y empresarios se sienten a discutir no solo salario, condiciones de trabajo, cláusulas de género, y tengo la alegría de poder decir que el viernes firmamos para mandar al Parlamento la aprobación del convenio 190 de OIT contra el acoso y la violencia en el trabajo. Lamentablemente, y tenemos que decirlo porque es parte de los vientos viejos, de los vientos viejos que están viniendo a la región, los empresarios no firmaron. Fue por una abrumadora mayoría que en la OIT se votó el convenio 190, pero los empresarios uruguayos llamados a la tripartita como manda la OIT, se reunieron los sindicatos, la Central Única de Trabajadores, el gobierno y los empresarios, firmaron los trabajadores y el gobierno el convenio contra el acoso y las violencias en el mundo del trabajo, que es de una maravillosa precisión, diría yo, es realmente un avance enorme en esta concepción de que nadie quede atrás. Por otro lado, podemos decir que así como en el 2005, cuando nace el MIDES, teníamos, como tienen ustedes hoy México, el desafío, teníamos 1 de cada 3 uruguayos bajo la línea de pobreza y teníamos 4% de indigencia, ambos medidos por ingresos, cosa que sabemos hoy, porque hoy no medimos así, sabemos que si hay una discapacidad, que si hay una persona mayor, que hay un niñito o una niñita de primera infancia, que hay una cantidad innumerable de problemas que hacen a que no solo por ingresos tenemos que medir la exclusión social. Pero de ese 4% de indigencia, de ese 1 cada 3, hoy decimos, tenemos un dígito, estamos en 8,
Y tenemos algo que quizá estadísticamente, acá hay grandes economistas y gente que sabe, yo soy maestra de escuela, un 0.1 parece que no es nada, que es un más menos de error. Ahora ese 0.1 tiene nombre, tiene rostro, es niña, es niño, es mujer, como decía Alicia, como decía María Luisa, son personas, son familias y por lo tanto seguimos trabajando para terminar también con esto. Pero como pudimos y se puede pasar de esa concepción que CEPAL también lo define de una manera estupenda, de la cultura de privilegio, aquella que nos decía que la torta tenía que crecer y que cuando creciera las migajas que cayeran al borde del mantel, a lo mejor algún pobre podría atraparlo, porque en el fondo era eso lo que nos decían, el poder resolver un plato de comida por lo menos una vez por día para cada uno y cada una de los uruguayos y de las uruguayas, es la transformación que hicimos en este tiempo. Y porque pusimos el plato de comida sobre la mesa, hoy podemos plantearnos medidas mucho más transformadoras como puede ser el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Lo planteamos no porque esté de moda, lo planteamos no porque hayamos reconocido, que es excelente reconocer que el trabajo no remunerado de las mujeres y la incapacidad de las mujeres para el mundo del trabajo, del estudio, tienen que ver con el cuidado. Sin embargo, pudimos llegar a esto luego de 3 periodos de gobierno, porque en el primero pusimos el plato de comida. Si no, no hubiéramos podido. Y se puede transformar. Lo decimos con humildad, señor ciudadano presidente. ¿Por qué? Porque somos un pequeño país. Cuando escuchábamos las exposiciones excelentes ayer, claro, somos 3 millones de habitantes. En ese sentido, la dimensión de la tarea que ustedes tienen por delante es enorme. Es enorme, la geografía es enorme. Nosotros podemos recorrer el punto más lejano del país en un día. Pero lo que queremos decir es que cuando hay una decisión política, cuando hay convicción, cuando hay compromiso con la justicia social, se puede transformar de fondo. Y va a haber muchos que no van a estar contentos. Eso es verdad. Por lo tanto, nos ponemos a disposición, ponemos nuestras capacidades, nuestra cooperación, las investigaciones que hemos ido haciendo, porque pueden ser parte de una investigación comparada con los demás países que integramos la conferencia, y seguiremos peleando por esto que CEPAL define también cuando dice universalismo sensible a las diferencias. Nuestro lema como MIDES, que atravesó todos estos años, es todos los derechos para todas las personas. Pero yo quiero decir, Alicia traía a Benito Juárez. Y no es por casualidad que yo anoche pensando decía, ¿qué puedo decir al final? ¿Qué mejor que las palabras de nuestro prócer, José Artigas, de los libertadores, del que soñó una patria para todas las familias, para todas las personas, del que murió en el exilio abandonado por la derrota? La derrota, como decía él mismo, de los malos extranjeros y peores americanos. Y Artigas decía que los más infelices sean los más privilegiados. Por eso estamos acá y por eso estamos a las órdenes. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, señora secretaria de Bienestar María Luisa Albores, quiero decir que es un país pequeño de 3 millones de personas, pero producen alimentos para 27 millones de personas. Realmente son un país grande en muchos sentidos. Señor secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, secretaria María Luisa Albores y querida Alicia y muchos colegas, veo muchos rostros conocidos. Es un gran honor estar hoy aquí como como director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, presentando esta conferencia regional sobre desarrollo social en América Latina y el Caribe, que empezó hace ya más de 10 años y desde 2015 es que lo estamos haciendo en conjunto con la CEPAL, y es un espacio realmente para compartir y debatir experiencias entre todos los países para poder hacer mejor política pública.
Mucho ha pasado en estos 10 años desde que se inició el foro. Un logro muy importante fue la firma de la Agenda 2030 en el año 2015. Más de 190 países firmaron esta agenda y esta agenda es una manifestación y de alguna manera una consolidación de esta lógica de, como decía la ministra, todos los derechos para todas las personas. Ha sido una época también, una década de mucho progreso. Hemos reducido la pobreza en la región, alrededor de 30 millones de personas salieron de la pobreza durante esta época, pero como bien dijo Alicia, esta tendencia se detuvo y de hecho se revirtió a partir del año 2015. Entonces estamos también aquí hoy para entender qué es lo que está detrás de ese deterioro reciente. El crecimiento en la región ha sido insuficiente y ha sido muy volátil. La región, además, hay que decirlo, es la región más violenta del mundo. Tenemos tasas de homicidio muy altas en la región y las desigualdades territoriales también siguen siendo un reto muy grande y un foco de inestabilidad. Entonces, hay muchos retos y realmente en este contexto es que tenemos que hacer que el crecimiento económico sea más incluyente y también que podamos ser más resilientes a los choques externos. En el Caribe, cada vez que hay un choque, un evento climático extremo, los países pierden alrededor del 17% de su Producto Interno Bruto. Entonces tenemos que tratar de reducir esa exposición a los riesgos. Entonces, para avanzar en esta agenda y en lo que llamamos la pavimentación de esta carretera de más productividad, más inclusión y más resiliencia, necesitamos aprender todos unos de otros. Veo, por ejemplo, aquí a Gabriela Agosto, gran amiga, mucho que aprender también de lo que se ha hecho en Argentina. Entonces, realmente este es un espacio de intercambio, un espacio que con la CEPAL, el PNUD ha conformado para intercambiar experiencias, para tratar de aprender unos de otros y tratar de enfrentar los retos colectivamente. Muchas gracias, señor presidente, por esta oportunidad. A continuación, hace uso de la palabra el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Con su permiso, señor presidente, muy distinguidos integrantes el día de hoy de nuestro presidium, a todas y a todos muy distinguidos invitados. Muy brevemente decir que me adhiero por completo a lo aquí ya expuesto. ¿Qué es lo que nos une el día de hoy? ¿Qué nos congrega? México les quiere dar la bienvenida. México, como ha propuesto el presidente López Obrador, está viendo al sur. Quiere ser parte activa, resuelta, comprometida de las causas de América Latina y el Caribe. Recién, la semana pasada, tuvimos el honor de que nos hayan encomendado a partir de enero del 2020 la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y nos congrega el día de hoy, además de eso, que es muy relevante para México, y por eso estamos muy complacidos de recibirles, nos congrega la voluntad de avanzar hacia la igualdad de nuestras sociedades, de poner en el centro de nuestras reflexiones y ocupaciones la igualdad. Y como aquí ya se dijo, de rebelarnos contra lo que hemos venido escuchando hace muchos años, que no se puede, que es muy difícil, que es peligroso, que se puede retrasar el desarrollo si se toman medidas de carácter social, si aumentan los salarios va a haber inflación, que lo que hay que hacer es esperar, que después de que haya largos periodos de crecimiento tal vez se pueda aspirar a tener una sociedad más igualitaria. Incluso en algunos ámbitos, con ese predominio del pensamiento conservador durante muchos años, se dejó de hablar de igualdad. Casi era una palabra proscrita, porque no tenía sentido, se decía.
era inalcanzable. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando se quiere combatir algo es hacerlo inalcanzable, para persuadir y convencer de que no es posible. Entonces, el día de hoy les damos la más cordial bienvenida a México, a que es el Palacio Nacional, como aquí ya se explicó, y se quiere manifestar con esto, ya lo hará el propio presidente de la República, quién mejor que él para hacerlo, se quiere manifestar que estamos en una rebelión, estamos en un planteamiento en el que la igualdad es el centro de nuestras ocupaciones y preocupaciones. Y para culminar diría, estaba escuchando la muy interesante intervención de Marina. Sí, Uruguay es un país que tiene una población pequeña, pero demostró algo que tiene un gran impacto, que es, se puede crecer y se debe crecer distribuyendo. Lo que demostró Uruguay, porque le ha ido muy bien en su economía, es que lo que nos dijeron durante 30 años es falso. Por eso es muy relevante. Es uno de los países a los que mejor les ha ido en América Latina, y si lo comparamos con México, les fue muchísimo mejor en crecimiento económico. ¿Por qué? Por lo que aquí ya se dijo, porque se puso la igualdad en el centro de la estrategia de desarrollo. Y esa idea es la que nos permite decir, pues sí, estamos pensando distinto, y para muestra un botón, Uruguay ya lo demostró, y aquí está toda América Latina y el Caribe porque queremos también hacerlo. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidas, bienvenidos. Ahora escuchemos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, pues agradecerles por acompañarnos en México para conocer la experiencia de lo que nosotros denominamos la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. De manera así muy breve, para tener los antecedentes, les comento que han habido 3 grandes transformaciones en la historia de nuestro país. El movimiento de independencia nacional, que fue toda una transformación, no solo porque se logró la independencia de México después de 3 siglos de dominación colonial, sino porque se inició la lucha por la justicia. Miguel Hidalgo, el padre de nuestra patria, fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Y otro cura rebelde, extraordinario, José María Morelos, también independentista, dictó un documento que es como una constitución de política social, un documento que se conoce como los sentimientos de la nación, y de manera muy sencilla nos invitó a llevar a cabo cambios en favor de la igualdad. Él, cuando dictó estos sentimientos, le dijo a quien estaba escribiendo, un abogado ilustre, Andrés Quintana Roo, le decía: usted, licenciado, que es un hombre de letras, ponga ahí, fíjense la sencillez y la profundidad, ponga de que se modere la indigencia y la opulencia. Ponga, licenciado, usted que escribe bien, que se eleve el salario del peón. Es una frase, es un tratado de política laboral, que se eleve el salario del peón.
Está difícil que un economista, un politólogo, un sociólogo, un filósofo pueda acuñar así, en una frase, todo lo que significa la justicia en lo laboral. Le seguía diciendo que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero, que trabajaba de peón en las minas, se le llamaba barretero, como al hijo del más rico hacendado. Y le dictaba que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso era Morelos. Esa fue una transformación importantísima la que se logró. La segunda fue en la que encabezó, como aquí se dijo, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco, Benito Juárez García, que enfrentó a los que en ese entonces no querían los cambios, a los conservadores, que cuando ya estaban derrotados, política, militar y moralmente, se atrevieron a ir al extranjero a traer a un príncipe, a una emperatriz, para que nos dominara. Y Juárez y los liberales, que eran hombres de ideales, de principios, pero además perseverantes, resistieron y se logró vencer al ejército en ese entonces más poderoso del mundo, al ejército francés. Se les expulsó de nuestro país y se restauró nuestra república. La tercera transformación fue la revolución de 1910, la primera revolución social del mundo, con dirigentes extraordinarios como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y como dirigentes sociales como los hermanos Flores Magón, precursores de la revolución, como el dirigente campesino leal Emiliano Zapata y el dirigente de el norte Francisco Villa, y un presidente revolucionario que es el que consuma todas las demandas, es el que lleva a la práctica lo que había llevado al pueblo de México a la lucha armada, el que le entrega la tierra a los campesinos, el que mejora las condiciones de los trabajadores, el que impulsa la educación pública y el que rescata el petróleo que Porfirio Díaz, un dictador que se mantuvo 34 años en la presidencia, le había entregado a extranjeros. El general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo en 1938. Entonces, 3 transformaciones y nosotros estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país. Tenemos la dicha enorme, algo que es como una bendición, de que se presentaron las circunstancias para llevar a cabo esta transformación sin violencia, de manera pacífica. Pero no por ser una transformación pacífica va a quedarse en la superficie, por encima. Esta es una transformación igual de profunda como lo fue la independencia,
la reforma y la revolución, porque nos hemos propuesto arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que nada ha dañado más a México que la corrupción política, la deshonestidad de los gobernantes. Cuando se estudia ciencia social, por lo general, en América Latina, en el Caribe, en el mundo, se enseña que la acumulación de capital se produce porque el burgués o el dueño de los medios de producción se va apropiando de una plusvalía que se genera por la explotación a los trabajadores, a los proletarios, y que así se va acumulando el capital. Y esto es lo que lleva a la desigualdad y a la pobreza y al sometimiento y a la opresión. Bueno, eso para el caso de México, cuando menos, no aplica del todo. Aquí el fenómeno de acumulación de capital en unas cuantas manos se produjo al amparo del poder público, del poder político y mediante la corrupción. Aquí, sobre todo en el último periodo, en el periodo que nosotros llamamos de neoporfirismo o neoliberalismo, se llevó a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. En eso consistió la llamada política neoliberal, en esencia, en trasladar los bienes del pueblo de México y de la nación a particulares. Y eso produjo una desigualdad económica y social como nunca se había visto. Lo que decía Morelos hace 200 años, de que se moderara la indigencia y la opulencia, lo que recomendaba, se les olvidó, y en este periodo se ahondó, se profundizó la desigualdad económica y social. Cuando empezó esta política a aplicarse, la revista Forbes, que registra a quienes poseen más dinero en el mundo, publica listas de los hombres más ricos del mundo. 1988, cuando se intensifica la política neoliberal en México, había en esa lista de los hombres más ricos del mundo solo una familia mexicana. Empiezan a entregar los bienes del pueblo y de la nación, bancos, empresas, todo, la piñata, y al final de ese gobierno, en el 94, ya hay 22 multimillonarios en la lista de los más ricos del mundo. En el 88, una familia, repito, con 2,000 millones de dólares. En el 94, 22 con 48,000 millones de dólares en 6 años. Y ya México está en esa revista en el 4º lugar en el mundo en multimillonarios, solo superado por Estados Unidos, por Japón y Alemania. Y al mismo tiempo, con cifras oficiales,
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que impulsaron mucho esta política, se amplía la brecha entre ricos y pobres en el país. Es el periodo de más desigualdad en la historia de México. Por eso he bautizado al que era presidente en ese entonces como el padre de la desigualdad moderna. Ya no queremos esa política. Ya estamos en el periodo post-neoliberal, post-neoporfirista. Hemos dicho basta a la política neoliberal. Y estamos llevando a la práctica una política nueva, porque también, como aquí se mencionó, después de todos los sofismas, de toda la retacería de enunciados que impusieron como parapeto para saquear a México y a otros países, después de todo esto, se pensaba de que era como un destino manifiesto el tener que aplicar la política neoliberal, que no había de otra. Yo recuerdo que estábamos en la oposición y siempre nos decían, sí, está muy bien el diagnóstico, pero ¿y los cómo? Era parte del discurso del conservadurismo, de la réplica conservadora. Pues ahora estamos llevando a la práctica los cómo en México y van a tener ustedes oportunidad de conocer lo que se está llevando a cabo. Es sencilla la fórmula, muy importante para nuestro país. Tampoco se puede extrapolar porque cada país tiene su propia historia, que ese fue uno de los errores y es algo que debemos de rechazar, el que se imponga una agenda para todos los pueblos, para todos los países, y rechazar también el que esa agenda se dicte desde el extranjero y que no se tome en cuenta la realidad de cada pueblo. Pero bueno, lo que estamos haciendo, considero, puede ayudar a interpretar cómo pueden cambiar las cosas con una política distinta, una política nueva. Nosotros, de acuerdo a nuestra realidad, estamos aplicando una política que consiste en desterrar la corrupción. Si me preguntan cuál es el plan, cuál es la esencia, dígalo en una frase, qué es lo que se proponen: acabar con la corrupción. Y ya le podemos poner el añadido, y con la impunidad. Y le sumamos hacer un gobierno austero, que también esto hay que analizarlo y no malinterpretarlo, porque para el neoliberalismo la austeridad es una cosa distinta a lo que nosotros entendemos por austeridad. Nosotros aplicamos la austeridad juarista. El presidente Juárez decía que el funcionario, el servidor público, tenía que aprender a vivir en la justa medianía, que no podía haber
gobierno rico con pueblo pobre. La austeridad para nosotros es que no le cueste tanto el gobierno al pueblo, que se reduzca el costo del gobierno a la sociedad y que podamos, con el combate a la corrupción y con la austeridad, liberar fondos para el desarrollo y el bienestar, sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin aumentar los precios de los combustibles, sin endeudar al país, combatiendo la corrupción y con austeridad republicana. Ese es, en esencia, el modelo, y todo lo que se libera para el desarrollo de nuestro pueblo, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero dándole preferencia a los humildes, porque como aquí se ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres. Ese en esencia es el nuevo modelo, como decían muy pomposamente los tecnócratas neoliberales, corruptos. Ese es el nuevo paradigma. Ya no es la misma política pública, ya es completamente algo nuevo lo que estamos llevando a cabo y nos llena de orgullo. Y no solo es el discurso, lo teórico, lo conceptual. Estamos destinando como nunca recursos, presupuesto para el bienestar del pueblo.